cielo que alcanza la inmensidad. Yo quiero volar hasta alcanzar contigo la eternidad. Tú eres Dios en lo alto del cielo, tú eres Dios en la tierra y el mar. Tú eres el Dios del poder y la gloria, grande es tu amor por mí, grande es tu amor por mí. Tú eres Dios en lo alto del cielo, tú eres Dios en la tierra y el mar. Tú eres el Dios del poder y la gloria, grande es tu amor por mí. Tú eres Dios en lo alto del cielo, tú eres Dios en la tierra y el mar. Tú eres el Dios del poder y la gloria, grande es tu amor por mí, grande es tu amor por mí, grande es tu amor, grande es tu amor, grande es tu amor por mí. Muchas gracias porque predicar la palabra de Dios, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Hablar de este Dios maravilloso que tenemos, de hablar de un Jesús, de un hombre extraordinario que dio todo lo que tenía solamente por salvarnos a ti y a mí. Así de que antes de comenzar el tema, quiero pedirles que allí donde están inclinen su rostro y me acompañen en oración. Bendito Dios que estás en los cielos, nuevamente te oramos, Señor. Nuevamente estamos delante de ti agradecidos, Padre, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra y también darnos la oportunidad de poder aún escucharla sin tener problemas para hacerlo. Bendito Dios, bendice tu pueblo en esta mañana y permite que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos dé el entendimiento necesario para poder discernir lo que tú quieres enseñarnos a través de esta tu sierva en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, queridos. El tema en esta mañana yo lo llamé convertidos a mí de todo corazón. ¿Sabes? Las tragedias siempre tienen desenlaces negativos. No hay una sola tragedia que me haya dado a mí algo positivo. Y por lo general siempre hay daños físicos. Siempre vamos a encontrar daños materiales, morales y aún daños espirituales. Y una de esas tragedias más grandes que yo no he podido borrar de mi memoria fue la que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos. Y fue la caída de las Torres Gemelas, la cantidad de muertos, la cantidad de gente que falleció ese día. Familias enteras quedaron desoladas, hijos sin padres, hermanos sin hermanas, y fue mucho. Y yo pensaría que el mundo entero lloró esta tragedia.
En este país, cuando yo visitaba el monumento que le levantaron allí le hicieron el homenaje a estas personas, no, no fue por demás el desgrane de mis lágrimas, de ver cómo Satanás trata de arrancar tanta gente y hacerle tanto daño al mundo, ¿cierto? A través de los demás o como haya sido, pero siempre ha estado allí tratando de dañar al pueblo de una u otra manera. También veo yo la otra que tomo en esta mañana, la otra tragedia, ha sido esta pandemia que aún estamos viviendo y que ha marcado la historia también del mundo entero. Son dos hechos, queridos, que han tocado al mundo en su totalidad, que yo me acuerde. Muy seguramente hay otros hechos, pero los que más han impactado mi vida han sido estos dos hechos. La tragedia del 11 de septiembre y esta pandemia que la ha vivido el mundo entero, donde ha perdido seres queridos, donde ha tenido que llorar, donde ha tenido que lamentarse. Muchos de nosotros volvimos a caer a los pies de Cristo. Muchos tantos se alejaron de Cristo porque no creen en este Dios, porque sienten que Dios fue el que les hizo el daño y no volvemos a los pies de Él. Pero a mí la Biblia, queridos, me muestra que muy seguramente estas dos tragedias que son las que he recordado y las que recuerdo con mucho dolor, no tienen mucha relevancia con lo que ha sucedido en la historia de todo el universo. Allí en el capítulo 1 del libro de Joel, que te voy a invitar a que lo abras esta mañana, el libro de Joel es uno de los menores. Allí lo vas a encontrar. El libro de Joel está después del libro de Oseas, profeta, uno de los profetas menores. Capítulo 1. Y allí, en el libro de Joel, en este capítulo, se describe la plaga de langostas y la sequía que vivió el pueblo. En el versículo 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Dice allí en el versículo 4, capítulo 1 del libro de Joel. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí el profeta desglosa cómo fue la devastación de la tierra y nos muestra cómo él, frente a este desastre, eleva una oración. Mira, yo quiero que te fijes en esto. Cómo el profeta eleva una oración en medio de todo el caos que se está viviendo, ¿cierto? En medio de todo este desastre. Y esta oración la eleva para indicarnos a nosotros cómo debemos enfrentar los problemas y las catástrofes que vengan a la vida de cada uno de nosotros. Porque no estamos exentos de esto, querido. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener catástrofes, siempre vamos a tener muertos en nuestra casa, siempre vamos a vivir angustias. Pero Él nos enseña cómo podemos nosotros llegar a enfrentar ese tipo de problemas. Ahora, lo que me quiebra a mí mi corazón es encontrarme con el segundo capítulo de Joel, que te invito a que vayas allí, porque es ahí donde nos vamos a detener un poco esta mañana. En el segundo capítulo de Joel, el profeta me muestra la disciplina de Dios para con el pueblo, aquí en este capítulo. Él me enseña, Dios me enseña a través de este profeta cómo es la disciplina para con el pueblo. Querido, la invasión de langostas y la sequía fue un suceso literal. Hubo devastación total sobre el pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención ver cómo Joel comienza este capítulo con una advertencia para el futuro. Yo no sé si alguna vez te has detenido a leer este libro de verdad de corazón, y ves cómo Dios nos habla para este futuro que se nos viene a nosotros. Miren lo que dice el verso 1. Allí el profeta relata algo que ya sucedió, pero ya en el capítulo 2 relata lo que va a suceder. Dice en el capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte.
tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Esto que Dios me está diciendo aquí, querido, no es para que te llenes de temor. No es para que digas el mensaje que trae la hermana Marta en esta mañana. Es un mensaje de miedo, de terror. Nos quiere invadir con el terrorismo en esta hora. No, 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 no. Lo que Dios me está diciendo a mí a través del profeta es que tenemos que estar listos como buenos soldados de Jesucristo, que estamos listos para la batalla. Saben que en el pueblo, haciendo un paréntesis, aquí me acabo de acordar que el pueblo de Israel, cuando estaban en los campamentos allí en el desierto y tocaba la primera trompeta, cuando sonaba la primera trompeta, era para que el pueblo comenzara como a esperezarse, a pararse, a organizarse. Cuando sonaba la segunda trompeta, queridos, el pueblo ya debería de estar totalmente cuadrado en hileras, como soldados listos para marchar. Y cuando sonaba la tercera trompeta, el pueblo marchaba porque la nube se movía. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros estemos, cuando suene la alarma, estemos como esos soldados listos para la marcha. Y no es para morirnos de terror, porque nos está mandando un mensaje para que tú y yo estemos preparados, porque el día de Jehová está cercano, dice el profeta Joel. Ahora dice el segundo versículo: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al que no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos sobre los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esa es la pregunta que aparece al final de la lectura de estos versículos que acabamos de tener. Lo que acabamos de leer, queridos, veo que el día de Jehová representa los juicios de Dios sobre la tierra. Además, encuentro tres aspectos muy importantes y que debemos tener muy en cuenta como cristianos. Y el primer aspecto es que dice que un día que está muy cercano. Ese es el primer aspecto que nosotros como cristianos deberíamos de plasmarnos allí. Nosotros estamos viendo la venida de Jesús demasiado lejos, queridos, pero a nosotros los tiempos que estamos viviendo nos están mostrando que el día de Jehová cada momento está más cerca y más cerca y más cerca. Segundo aspecto que yo encuentro allí es que es un día con grandes calamidades. Eso dice el versículo 2, un día con grandes calamidades. No las vivimos a diario, queridos. Muy seguramente no la vivimos porque no toca con nuestra familia. Y mientras no nos toque el muerto a nosotros, pues nosotros no vivimos el luto, que lo vivan los demás. Pero si tú te devuelves a mirar qué es lo que hay a tu alrededor, qué es lo que muestra el mundo en este momento,
que era lo que decía de pronto la esposa de Lucho en la escuela sabática, decía, pareciera como si el mundo se hubiera vuelto al revés. Ella decía, se casan los hombres, no respetan a Dios, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la contaminación de todas estas cosas malas, queridos, nos traen grandes problemas y grandes calamidades. El mundo se destruye. Haití ha vivido en medio de la brujería total y por eso es un pueblo que jamás va a surgir. Si tú miras República Dominicana, es en la misma situación. Si tú miras todos los países, es la misma situación, porque se han apartado del lado de Dios, porque han cerrado las puertas de su corazón a este Dios, y entonces vamos a sufrir grandes calamidades a costa de esto. Y lo tercero que yo veo allí, el tercer aspecto, es que va a ser un día insoportable, queridos. Un día donde miremos en qué estamos creyendo desde ahora. Que no venga cualquier viento de doctrina y nos arrastre, que porque allá tocan música mejor, que porque aquí hablan más bonito, que porque allá solamente nos dan mensajes de prosperidad, que por aquí solamente nos hablan del amor de Dios. No, queridos, todo esto es importante para la vida del cristiano, pero que nos muestren una verdad donde no te dejes mover, porque el final de los tiempos que nos esperan son tiempos terribles, dice la Escritura. ¿Y quién podrá resistirlo si no estamos tomados de la mano de Dios? Si nosotros no dejamos todo esto que está en nuestro corazón, que nos amarra, que nos ata. Está bien tener una vida buena, porque el Señor dice, tengan una vida buena, porque Él tiene pensamientos de paz y de bien sobre nosotros, pero nunca poner eso antes que nuestro Dios. Y frente a lo que va a suceder ese día, queridos, Dios a través del profeta nos hace un llamado al arrepentimiento. Como pueblo de Dios debemos rendir nuestro corazón. Y en el versículo 12, ahí nos está diciendo, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. No es sencillamente, ay Señor, estoy arrepentida. No, Dios tiene que ver un corazón que se abra, un corazón que muestre lo que tenemos adentro, queridos, un corazón que de verdad sintamos la angustia cuando pecamos, que caigamos a los pies de Él arrepentidos y que Dios vea que de verdad sucede y no volver a tropezar con la misma piedra. Y sigue diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Mis queridos, Dios no quiere nuestro disfraz de sábado. Está cansado de ver esto. Yo estoy leyendo, estoy escuchando la Biblia, haciendo el año bíblico, pero solamente escuchándola, porque no tengo el tiempo, el espacio en mi trabajo para leerla. Y cada día me emociono más de lo que escucho. Como ese pueblo de Israel, queridos, viendo los milagros de Dios, viendo cómo este Dios los sacó de un país donde los tenían como esclavos, viendo cómo abre el mar rojo para ellos, viendo cómo su calzado nunca se achicó, nunca se acabó, viendo cómo sus ropas nunca se acabaron, queridos, no tenían que ir a la tienda a comprar, viendo cómo les mandó el maná del cielo, viendo cómo tuvieron alimento. Todos los días se quejaban y se quejaban y se quejaban en contra de Dios. Todos los días maldecían el que Dios los hubiera sacado al desierto. ¿Será que nosotros no estamos haciendo lo mismo, queridos? Porque tenemos doble espejo. El Señor ya no quiere el disfraz de sábado que nosotros tenemos. Ya no vamos a la iglesia y muy seguramente todos están diciendo, ay, qué chévere, ya no volvimos a la iglesia porque ya me puedo despertar más tarde, porque ya no tengo obligaciones, porque ya no tengo que seguir. No, querido, no pienses así. Yo sé que al final de los tiempos va a ser nuestras casas, van a ser en rincones donde tengamos que regocijarnos, pero ir a la iglesia es importante, ir con un corazón abierto para el Señor. Muy seguramente estés pensando allá, pero yo lo puedo tener en mi casa también. Sí, lo puedes tener, pero llegar a la sinagoga, llegar al templo también es importante. Pero el Señor no quiere que nosotros lleguemos con ese disfraz que tenemos, con ese disfraz que muy seguramente nos colocamos toda la semana, fingiendo, creyéndonos santos y cristianos, cuando no somos sino trapos de inmundicia, queridos, mostrándonos ante un mundo diferentes, pero Dios lee nuestro corazón. Dios no quiere ese arrepentimiento falso que muy seguramente hemos estado manteniendo tú y yo.
Él quiere corazones que de verdad se entreguen a Jesús y que haya un arrepentimiento total por el pecado. Y como pueblo de Dios debemos quebrantar nuestro corazón, porque solamente, queridos, un corazón quebrantado nos aleja del pecado y permite que la bendición de Dios esté de nuevo sobre nosotros. Nosotros perdemos la bendición de Dios, pareciera que no la queremos, porque todos los días caemos y tropezamos con la misma piedra y mentimos y somos orgullosos y somos negativos y estamos en contra de muchas cosas que Dios dice. Bueno, acomodemos la palabra de Dios a nuestro gusto, acomodémosla. No, de pronto el Señor del pasado ya cambió y ahorita en el Nuevo Testamento es diferente. Para nosotros es diferente. Estamos viviendo épocas diferentes, queridos. Dios no cambia. Dios nunca ha cambiado sus pensamientos. Yo tengo esa noticia para ti hoy. Así es de que si estás viviendo en este mundo, en ese mundo, creyendo que Dios cambia todos los días de posición, no, salte de ahí, porque yo te traigo esa buena noticia. Dios no cambia. Dios estableció estatutos, mandamientos y leyes y se quedan y se quedaron y se quedarán perpetuamente. El Dios que tenemos es un Dios que todos los días nos da nuevas misericordias, nuevas misericordias, nuevas misericordias para que te arrepientes, nuevas misericordias para que vivas una vida en su totalidad, nuevas misericordias para que seas feliz, pero con Él, querido, con Él solamente. Y este es el tipo de arrepentimiento que Joel predica. Ese tipo de arrepentimiento, y yo lo encontré aquí en las escrituras, en el Salmo 51:17, cuando dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Te lo vuelvo a repetir, para que lo apuntes, para que cuando tengamos esa angustia volvamos al Salmo 51:17. Cuando David lo escribió, cuando David sintió esa angustia de corazón, cuando pecó, cuando tuvo que quebrantar su corazón, cuando se tiró al piso. ¿Y sabes qué era lo que David decía o dice en ese salmo? Quítame todo lo que quieras, llévatelo por mi pecado, pero no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes por qué lo decía David? Porque cuando el Espíritu de Dios se retira, queridos, ya no hay nada que hacer. Ya estamos perdidos. Ya no hay nada, absolutamente nada que hacer. Por eso David dice: no retires de mí tu Santo Espíritu. Y el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu humillado, el espíritu que llora, queridos, el espíritu que se lamenta por hacer daño al Dios que tenemos. Yo sufro mucho cuando cometo errores y al rato Él me llama y me tira la oreja y me dice: mi hija, estás mal. Estás mal. ¿Por qué contestaste así? ¿Por qué levantaste la voz? ¿Por qué tienes esos pensamientos de pronto de crítica? Tú no tienes. De hecho, en esta semana me llamó la atención en mi trabajo muy fuerte, fue el Espíritu Santo conmigo, porque yo estaba allí con la cabeza agachadita cuando de pronto pasó un hombre alto y dicen allí: a mí no me consta que él es un hombre gay, a mí no me consta. Y me llamó la atención lo que habían dicho y preciso pasó por delante de mí. Yo levanté los ojos para mirarlo. Yo no tenía con quién hablar, sino conmigo misma. Y me dije a mí misma: uy, sí, camina como raro. Y entonces ahí estaba el Espíritu Santo cuando me dijo: ¿y a ti qué te importa? ¿Te hace algún daño? ¿Se está metiendo contigo? ¿Está faltando a tus principios? ¿Se arrimó a ofenderte? Y entonces, con tristeza, allí haciendo esas cajas que estaba haciendo, se me desgranaron las lágrimas y le dije: no, a mí no me está haciendo nada. Entonces no te metas con él, déjalo. Y aprendí la gran lección, querida. La crítica, así sea tú contigo mismo, la crítica hacia los demás es uno de los pecados más terribles, que es una de las zorras pequeñas que el mundo no ve, pero que Dios sí ve. Y ahí podemos nosotros estar fallando, queridos.
Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no desprecia nuestro corazón cuando es contrito, cuando es humillado, cuando Él ve de verdad, queridos, que nosotros llegamos a Él en arrepentimiento. Queridos, el verdadero arrepentimiento requiere de un cambio de mente. Requiere de un cambio total de nuestros pensamientos, un cambio total de nuestra manera de actuar. No podemos seguir siendo los mismos, malgeniados, groseros, criticones, que nos apresuramos en hablar sin darnos cuenta quién nos escucha, que nos apresuramos en mirar sin darnos cuenta a quién ofendemos con nuestra mirada. Una profunda transformación de nuestra vida es lo que necesitamos, queridos. Y cuando esto sucede, mis queridos hermanos, entonces encontramos a un Dios que perdona. Ahí estás frente a este maravilloso Dios, un Dios que muestra su misericordia, un Dios que se duele del castigo para el pueblo. Porque la misericordia de Dios siempre triunfa cuando el pueblo de Dios se arrepiente, volviéndose humildemente a Él. Queridos, en el libro de Ezequiel 33:11, yo encuentro un texto como si fuera una súplica de Dios al pueblo. Y cómo me dolió el corazón cuando lo leí, porque dice a través de este profeta, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Cómo amo a este Dios, querido? ¿Cómo amo a este Dios? Es un ruego para el pueblo. Yo quiero que vengas a mí. Es como si me estuviera mirando, me estuviera diciendo, mija, no se cruce la calle, no se cruce la calle. Es por esta calle que tienes que ir, es por acá. Enderezarme el camino como quisiera yo no ser como esa persona de libre albedrío, sino que Él me cogiera y me pusiera donde quiere estar. Y eso es imposible, porque nos hizo de libre albedrío y sin embargo, a través de su palabra, cuando la leemos y cuando la entendemos, logramos ver lo que Dios está haciendo con nosotros. No quiere la muerte para ti y para mí. Él quiere que nosotros vivamos, queridos, que volvamos a Él. Él dice, volveos de vuestros malos caminos. Ese es un ruego y una súplica de Dios esta mañana para nosotros. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que quedarnos en este mundo? ¿Por qué tenemos que darle la batalla ganada a Satanás cuando tenemos la posibilidad de salvación, querido? El tiempo de Dios está cercano. El día, aquí dice la Escritura, que el día de Dios está cercano y que ¿quién va a poder estar de pie si no conocemos a este Dios? Hoy, mi querido hermano, dime si no es suplicante la palabra del Señor. Cada letra que tú lees desde el Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, Dios te está adentrando a su mundo, al mundo de Él. Yo veo a través de la Biblia un Dios que siempre ha querido bendecir y no destruir. Yo veo a un Dios que quiere dar vida y no muerte. Y en los siguientes textos veo a un Dios que sufre por su pueblo, a un Dios que dice a través del libro de Jeremías, capítulo 32, versículos 33 y 34, me volvieron la cerviz, dice, y no el rostro. Uy, qué tristeza que el dueño del universo, hermanos, que el dueño del mundo entero, que nuestro Dios tenga que decirnos, me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, dice, no escucharon para recibir la corrección. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos sin entender lo que Dios nos dice? Yo sufro por mis nietos, yo sufro por los jóvenes de esta generación, queridos. Porque esta generación del milenio, como lo llaman, es una generación que no quiere conocer a Dios. No quiere saber de este Dios maravilloso que tenemos. Yo tengo una mamá que me llamó
hace 2 días desde Colombia para decirme, hermana Marta, es urgente que hable con mi hijo. Mi hijo no quiere volver a la iglesia, tiene 20 años, mi hijo quiere suicidarse, mi hijo tiene pensamientos extraños, mi hijo no quiere saber de Dios. Queridos, no quieren saber de Dios y nosotros como adultos, muchos de nosotros ni siquiera lo mostramos. Y ahí veo yo a este Dios maravilloso en este ruego y súplica, porque esta ruego y súplica no fue para el antiguo Israel, esta ruego y súplica también es para nosotros, para el tiempo de nosotros, para el tiempo futuro, porque Joel está hablando del tiempo futuro, Jeremías, Isaías, Daniel. Todos hablan para el tiempo futuro, queridos. Cuando dice, me volvieron a servir sino el rostro, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir la corrección. Antes pusieron sus abominaciones, mira lo que dice Dios. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Qué peligro, queridos, que llegamos con vestidos preciosos, pero nuestro pensamiento y nuestro corazón con vestidos de inmundicia, llevándola a la casa de nuestro Dios. Ahí donde estás también, en tu casa, porque ahí en este momento tu casa es un lugar santo, porque Dios está ahí. Queridos, Dios nos está haciendo un llamado muy claro esta mañana. Nos llama a un arrepentimiento genuino. Habla de tener un corazón quebrantado. Y allí en el versículo 15 del capítulo 2 de Joel, dirige sus palabras a los sacerdotes y a los líderes del pueblo, llamándolos a ser modelo de conducta. Pero no solamente para los líderes espirituales es esto, sino para todos los hijos de Dios. Para ti, papá, que eres el sacerdote de tu hogar. Para ti, mamá, que eres la ayuda idónea. Para los hijos que son la herencia de Jehová. Todos debemos guiarnos los unos a los otros al arrepentimiento. Versículo 18 me muestra a un Dios que está siempre dispuesto a perdonar a su pueblo. Y no solamente a perdonarnos. Él dice, yo os envío el pan, el mosto y el aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y Jehová nos dice en el versículo 21 que no debemos temer, que no debemos alegrar, que debemos alegrarnos, perdón, y gozarnos, porque Él hará grandes cosas. Él hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y aquí en el versículo 27 es cuando se encierra todo, queridos, y encuentro lo mejor que me ha podido suceder y me podrá suceder. Y esto es lo que arruga mi corazón de alegría cuando Dios me dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, dice, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Yo no sé tú, pero yo creo totalmente esta promesa maravillosa que Él me está haciendo en esta mañana. Pero para que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida, tenemos que cumplir con un requisito. Y es el que Dios nos recuerda a través del profeta cuando nos dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Querido, no podemos terminar esta predicación, ni tú ni yo esta mañana, sin estar conscientes que tenemos que volver a los pies de la cruz, sin estar conscientes y saber que tenemos que volver a los pies de Cristo, poder confesar nuestros pecados y pedir perdón por haber ofendido a nuestro Dios y poder de esa manera experimentar la más grande bendición de estar de regreso a casa. Dios te está invitando a vivir esa maravillosa experiencia. Él quiere que disfrutes de ese compañerismo divino y que como resultado tengamos una vida de obediencia auténtica a los principios eternos. Nada puede impedirte estar con Jesús y ver el cielo abierto y recibir la promesa divina que dice Malaquías 3:10. Abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde. Volvamos a nuestro Dios, como dice Jeremías 33, 3, 6 y 8. Clama a mí, yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. No hay otro lugar, queridos, a donde llegar los hijos de Dios. Aún es tiempo. Mientras sintamos el llamado del Espíritu Santo, sabemos que la puerta de la gracia no se ha cerrado aún. Y si este llamado ha sido para ti, si tienes que arrepentirte al igual que yo delante de Dios por el daño que hemos causado, por lo que hemos vivido, yo te invito que allí donde estás inclines tu rostro y cerremos esta predicación con una oración para convertirnos a Dios de todo corazón. Bendito Dios que estás en los cielos. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Perdona, Señor, nuestra iniquidad. Perdona, Señor, todas las cosas malas que hemos tenido contra ti. Perdónanos, Dios, porque de una u otra manera te hemos fallado. Perdónanos, Dios, porque nos hemos alejado de ti. Perdónanos porque hemos dejado que los pensamientos invadan nuestro corazón en contra de los demás, aún de nuestra propia familia, aún contra nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Dios, porque te hemos ofendido en gran manera. Hoy queremos rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos, como dices tú, porque tu día de llegada está cercano y queremos mirar al cielo y decir, este es nuestro Dios, a Él hemos esperado y Él nos salvará. Es tu gran promesa, Dios. Por eso en esta hora elevamos nuestras manos y nuestro corazón al cielo, a ti, Señor, para decirte gracias, oh Dios. Gracias porque has traído, Señor, un mensaje de prevención, un mensaje para que nosotros podamos tomar conciencia de quiénes somos, de qué es lo que estamos haciendo y a qué lugares que queremos llegar. Bendícenos, Señor, que las ventanas de los cielos se abran en esta hora para tu pueblo y que, como tu promesa dice, Señor, haya abundancia en cada hogar, en cada familia, en cada lugar donde se escuche el mensaje, Señor, no solamente material, sino el espiritual, que es el que más necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Jesús, las naciones que anhelan de compadecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troje, mas al viento el todo esparcirá, como hemos de estar en el juicio, el gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troje, mas al viento el todo esparcirá, como hemos de estar en el juicio, el gran día que pronto vendrá. Mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá, mientras ellos de enojo se
juntará